Listo, muchachos. Entonces miremos acá en la pantalla. Tenemos un grupo de células, ¿cierto? Por ejemplo, la que les está mostrando, una célula muscular. Cuando estas células se empiezan a agrupar, ¿cierto? Empiezan a formar un tejido, ¿listo? O sea, un grupo de células musculares que se van uniendo en sí, ¿cierto? Forman un tejido, o sea, células del mismo tipo. Y ya cuando varios tejidos se empiezan a unir, ¿sí? O sea, diferentes grupos de células, ¿cierto? Se empiezan a unir, vamos a llamar a eso un órgano, ¿listo? Por ejemplo, el músculo. Y por último, vamos a ver que cuando varios órganos se unen, van a formar un sistema. Entonces, miremos, tenemos células. Cuando las células se unen entre sí, forman tejidos. Cuando los tejidos se unen entre sí, ¿cierto? Forman órganos, como el músculo, por ejemplo. Y cuando los órganos se agrupan entre sí, forman un sistema. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo el sistema muscular. El sistema muscular eh, tiene diversos tipos de tejidos, o bueno, principalmente tres tipos de tejidos. ¿Listo? Entonces, un tipo de músculo que controla los órganos que nosotros no podemos controlar conscientemente, por ejemplo, los intestinos, el estómago, etcétera, ¿listo? Y nosotros tenemos los que sí podemos controlar, que esos están pegaditos a los huesos, ¿sí? Entonces, esos que sí podemos controlar cuando movamos la mano, por ejemplo, muévanla en este momento, eso está siendo controlado por estos músculos. Y hay otro específico que es el tejido muscular del corazón. Ese tiene, digamos, como una combinación entre el músculo que está pegadito a los huesos y el músculo que está en los órganos que no controlamos, ¿sí? Entonces va a tener eh, una composición específica, ¿listo? ¿Alguna pregunta respecto a eso que acabo de decir? ¿No? Listo, bien. Entonces, esta es la estructura que deben tener en cuenta, ¿listo? Porque a partir, digamos, de esa conformación es que nosotros vamos a componer. Ah, bueno, acá nos hace falta algo muy importante y es otra cosa. ¿Qué pasa? Miren, o sea, estamos hablando, una célula de cierto tipo, ¿cierto? Forma un tejido y esa unión de los tejidos forma un órgano y esa unión de los órganos van a formar un sistema que se forma cuando se unen muchos sistemas. Cuando se unen varios sistemas que se forman. Un cuerpo humano, bueno, no, porque podemos hablarlo también en gatos, perros, etcétera, va a pasar lo mismo. Va a ser un ser vivo, ¿listo? O sea, un organismo como tal, un organismo. Ya cuando se une todo esto y los sistemas ya están, ¿cierto? En conjunto funcionando, va a permitir que exista un organismo. Lo mismo pasa en las plantas, ¿no? O sea, que estamos viendo el ejemplo es con humanos, pero en las plantas pasa lo mismo. Las plantas también tienen órganos
Por ejemplo, el órgano que nosotros más fácilmente podemos ver en una planta son las hojas. ¿Sí? Las hojas es el órgano que se encarga de la fotosíntesis. Listo, muchachos, entonces. Voy a mostrar algo que me habían pedido hace un ratico. Ujú, ujú. Listo. Ahí alcanzamos a ver la histología, o bueno, cuando hablamos de histología, estamos hablando de los tejidos, por eso es que es un microscopio que hace la histología. ¿Listo? Entonces, acá nosotros estamos viendo cómo es que se empieza a conformar. Hay varias cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta en los tejidos del ojo. Ahora, pero la pregunta es, ¿el ojo qué vendría siendo? Según lo que estábamos viendo en el anterior cuadro, ¿el ojo qué es? El ojo vendría siendo una célula, un tejido, un órgano o un sistema. Listo, un órgano, ¿sí o no? Es un órgano, porque tiene un montón de tejidos. Por ejemplo, acá miren que se combina músculo, tenemos sistema nervioso, ¿cierto? Y en la parte externa nosotros vamos a tener epitelio, ¿sí? O sea, vamos a tener algunas partes de piel. ¿Listo hasta ahí? Entonces miren la conformación. Obviamente, miren acá el cristalino y el iris, pues no va a aparecer como nosotros lo vemos normalmente, porque como se le hace un corte y es un tejido tan delgado, pues se puede dañar y se va a dañar evidentemente fácilmente, ¿no? Entonces miren, acá hay músculo, acá en esta parte también, este músculo de acá permite el movimiento del ojo y este músculo de acá es el que va a permitir la entrada de luz, ¿listo? Miren acá, retina, sistema nervioso, que es la que permite que llegue la luz y se interprete en el nervio óptico. Eh, bueno, porque al llorar la nariz y los ojos se ponen rojos, cuando nosotros tenemos esa reacción, nosotros producimos una proteína que se llama histamina y esa es la que genera la irritación, tanto en los ojos y en la nariz. Bueno, porque vemos colores, tanto las estructuras para ver en blanco y negro y en color, son gracias a algo que está acá, en esta zona, ¿sí? De la retina, que la vamos a llamar conos y bastones. ¿Listo? Nos van a poder o nos permiten interpretar la luz, ¿cierto? En las longitudes de onda. Por eso es que nosotros vemos o interpreta nuestro sistema nervioso los colores. Las lágrimas salen nosotros tenemos unas glándulas que se llaman glándulas lacrimales y ahí se produce, ¿cierto? Este líquido que permite componer las lágrimas. Las pestañas sirven para proteger el ojo. Creo que eso, pues todos lo sabíamos antes de.
Listo, ahora miremos este tejido que me lo están pidiendo ahorita. Sí, el color de los ojos se da por la melanina. A ver, miramos esto. Miren acá, esto que estamos viendo acá es una célula ósea, o sea, estamos viendo hueso. Así está conformado el hueso. eh, ya, ahora sí, así está conformado el hueso o las células del hueso. ¿Listo? Miren la forma que tiene. ¿Listo? Y se empiezan a unir entre ellas. ¿Listo? Cuando este movimiento que nosotros estamos viendo acá, sí, parece como unas ondas. Es debido al calcio que se empieza a acumular. ¿Sí? Cuando se empieza a acumular ese calcio acá alrededor, es que se empieza a tomar esta forma. ¿Listo? Y acá en el centro vendría a ser lo que era el núcleo, ¿sí? De esta célula. Obviamente acá queda partes de material genético, pero como se empieza a recubrir tanto de, de calcio, ¿cierto? Eh, quedan estos huequitos acá. Cuando la melanina es baja en los ojos, y también en la piel, o sea, los ojos y la piel son coloraciones más claras, como las personas que tienen los ojos verdes, azules, etcétera. El hueso que vendría siendo, cuando nosotros hablamos de un hueso, por acá me dicen tejido, sistema, un hueso, cuando hablo de un hueso, un órgano, ¿listo? Órgano. Cuando yo hablo de todos los tipos de hueso, ¿sí? Ya estoy hablando de un sistema, porque cada hueso representa un órgano, ¿listo? Ah, bueno, por acá me preguntan por el síndrome de Alejandría. Voy a buscarlo para que vean las imágenes, que es el color violeta en los ojos, ¿no? Miren, y es una mutación genética y obviamente está relacionada con la melanina. Mm, mm, mm.
Entre más claros sean los colores de los ojos, más sensibilidad se tiene ante la luz, ¿listo? Entre más oscuros sean los ojos, pues menos sensibilidad y digamos que se puede ver un poco mejor. Mm, nosotros estornudamos por la misma razón que ahorita me estaban preguntando de por qué se nos ponen rojos los ojos y la nariz cuando lloramos y es por el compuesto que les dije que se llama histamina. Entonces cuando hay alergia se produce esa histamina y genera que estornudemos. Yo a ustedes les había recomendado una serie que está en Netflix y ahí hay un episodio, creo que es el primer episodio de esa serie que explica el, digamos, cómo se da el estornudo, ¿no? En algunos momentos que algunas virus, bacterias, hongos atacan nuestras vías respiratorias, el estornudo sale como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando hay poca melanina, los ojos se vuelven claros, muy claros. Entonces, vea, esta es la serie que yo les recomiendo, que está en Netflix para que se la vean. De ahí pueden sacar muchas cosas de lo que estamos viendo en estos momentos. Cuando ya estamos así de grandecitos como todos los que estamos acá, los ojos ya no van a cambiar de color, a menos que se presente un problema de visión. La serie está en japonés, sí, mi amor, pero le puedes poner subtítulos. Listo, bien. ¿Hasta ahí queda claro o tienen algunas preguntas? Ay, Vidarte ya se conectó otra vez. Acabo yo, voy a volver a repetir este pedazo porque creo que nuestra amiga se lo perdió. Entonces, así es como se ve es lo que estamos viendo en pantalla en este momento, es un hueso, ¿cierto? Un fragmento de un hueso. Y esta es una célula ósea, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta de Dylan? No entiendo, solo me pone signos de pregunta y ya. ¿Por qué nos da alergia y por qué cerramos los ojos al estornudar? Primero, pues es un reflejo. Y la alergia es una alteración, digamos que el cuerpo cree que está entrando algo que le está haciendo daño al cuerpo y activa ese mecanismo de alergia, ¿sí? Moyano, que no entendiste el hueso como tal. O sea, que es un órgano
que está conformado principalmente por calcio, por eso es tan duro. Nos permite también movimiento, sostén, protección. Lo que estoy mostrando acá, no le prestes atención a este nombre porque nos vamos a confundir, ¿listo? Vamos a decir que esto es acá está el núcleo, ¿listo? Bueno, cuando nosotros consumimos grandes cantidades de calcio, puede pasar que haya una sobrecalcificación en los huesos. Eso a veces suele pasar, digamos, cuando ustedes les van a sacar una muela y nunca se les cayó un diente de leche, les puede pasar, o que ustedes ya con la edad que tienen y todavía tengan dientes de leche es porque acumulan mucho calcio y tienen un sistema óseo muy fuerte, ¿no? Y ahí dice Diana Carbonell, gracias, profe, y perdón por preguntar tanto, pues es que para eso estamos. Tienes que preguntar, si te quedas con la duda, pues graves. No, mi amor, tranquila. Pregunten todo lo que quieran, siempre y cuando tenga que ver con el tema, muchachos. Pues yo a veces me salto algunas preguntas que realmente no están siendo relevantes para el tema, ¿listo? Eso, Daniela, perdón. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna duda respecto a cómo o sea, lo importante de lo que estamos viendo hoy es, primero, que hay diferentes tipos de células eucariotas. Por ejemplo, la que está en pantalla es eucariota, la del músculo que vimos es eucariota y la de la piel que vimos también es eucariota. Y todas las que vimos del ojo. Estas células tienen una característica, las células eucariotas, y es que fácilmente se pueden agrupar. Las procariotas no forman tejidos, las eucariotas sí. Nosotros, todo nuestro cuerpo, eh, digamos que está conformado por este tipo de células y es lo que forma estos tejidos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esta información. Bueno, ¿qué pasa con las células? Me imagino que el hueso, cuando se rompe un hueso, cuando se fractura, bueno, pues alrededor del hueso, como queda músculo, también hay sistema nervioso, ¿no? Entonces se supone que cuando una persona se fractura, pues el dolor es altísimo. ¿Qué pasa con esto? Las células de los huesos tienen que juntarse de una para que el calcio empiece a unirlas de nuevo, ¿sí? Porque estas células, como son tan duras, pues de una se rompe el tejido, ¿sí? Entonces toca unirlo inmediatamente para que los ribosomas, que ya los habíamos visto a comienzo de la clase, empiecen a producir nuevas células, ¿sí? Y se una de nuevo el tejido. Y eso pasa con todo, ¿no? Digamos, cuando ustedes hacen ejercicio con el profe Miller y el profe Miller les dice que ustedes estiren, que calienten, etcétera, antes y después del ejercicio, es porque necesitan romper células musculares. ¿Y para qué uno necesita romper células musculares? Para que crezca el músculo y genere una mayor resistencia. Sí, la mayoría de ustedes deben tener eh, dientes de leche.
Moyano dice, profe, no entendí lo que hay que ver con el microscopio. No, les estoy mostrando cómo se ven las células al microscopio. Lo único que tienes que entender es que así se ven las células en el microscopio. ¿Listo? O sea, las que les estaba mostrando. Entonces, y lo importante es que ustedes comprendan también es la forma en que nosotros vamos a estar constituidos. Y es, tenemos un tipo de célula específica. Cuando esas células específicas se agrupan, forman un tejido, ¿sí? Y cuando este tejido o varios tejidos, ¿cierto? Se agrupan, forman lo que nosotros llamamos un órgano, ¿listo? Y cuando los órganos se agrupan, forman sistemas. Y por último, estos sistemas agrupados y funcionando entre sí forman organismos. ¿Alguna pregunta respecto a la formación de los órganos? ¿Queda clara? Las preguntas que me están haciendo que no tienen que ver con la formación de tejidos, las respondo el día que tengamos clase por aparte con los cursos, ¿listo? Guárdenlas y recuerden que hoy solo hablamos de este tema y cuando tengan las otras dudas las respondo el otro día, ¿listo? Que puede ser el martes o miércoles creo que es. Listo. Bien amigos, entonces si no hay más preguntas, antes de que se nos corte el tiempo, vamos a dejar hasta acá. ¿Listo? Bueno muchachos, entonces nos vemos la otra semana. Las preguntas que no tengan que ver con la conformación de los órganos las respondo en la otra clase. ¿Listo? Amigo Huesaquillo, amiga, perdón. Listo, amigos, entonces nos vemos la próxima clase. Bueno, chao.